Bendito Dios y Padre, estoy muy contento porque tú me permites compartir tu palabra, porque tu gracia y tu misericordia hasta el día de hoy me ha abrazado y me ha inundado, Señor. Es un poco de tristeza no poder ver a mis hermanos al momento de estar compartiendo la palabra, pero me lleno de gozo al saber que tu Espíritu Santo es el que ministra y es el que dirige a cada uno de los congregantes de Tierra Fértil. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo ministrando sus corazones, sus mentes, cambiando todo temor, cambiando toda incertidumbre, Señor, que busquen solamente tu rostro. Que si en algo puede servir esa transmisión, Señor, para que seas tú obrando en ellos. Que el mensaje que sea impartido en este momento siempre sea conforme a tu voluntad. Y te pido, Espíritu Santo, que alivies todo dolor. Que todo aquel hermano necesitado en esta situación de fríos, de lluvias, de hambre, tú uses a uno de tus hijos, Señor, a uno de los congregantes de Tierra Fértil, para que ellos sean luz en medio de la oscuridad y lleven de tu amor, y que sobre todo, Señor, sean salvos por tu gracia y por tu nombre, Señor Jesús. Todo esto lo pido en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y te voy a invitar que me acompañes si estás ahí, te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de San Juan, el libro de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, verso 15 al 17, vamos a estar dando la lectura. Espero que lo tengas ahí. Si lo tienes, dale amén, dale un like, dale un gloria a Dios. Por favor, abre tu Biblia en Juan, capítulo 21, verso 15 al 17, y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En la semana pasada estábamos hablando justamente de Pedro. Si recuerdan, hablamos del llamado de Pedro, en cual él estaba en una barca porque él a eso se dedicaba, a pescar. Y cuando estaba Jesús en su zona, en su región, cuando inició su ministerio a predicar y evangelizar, multitudes seguían a Jesús, y cuando ve unas barcas en la costa se sube y empieza a predicar desde la barca. Y en esa barca estaba Pedro y su hermano, también estaba Juan y su hermano. Estaban cuatro hombres que conocemos ahorita como discípulos o apóstoles, pero en ese momento eran pescadores y estaban a la orilla. Y Jesús predicó a todos los que estaban ahí, y cuando los despidió les dijo a los hombres: vamos mar adentro. Y los llevó mar adentro, y al llevarlos mar adentro, Pedro les había dicho: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada, pero en tu nombre lo haremos. Y justamente ese Pedro lo llevó, hizo las instrucciones, y cuando se dio cuenta del milagro, que Jesús había llenado todas las redes de peces, de tal manera que se rompían y tuvieron que usar 2 barcas para llenarlo, el Señor vio el corazón de Pedro. Y Pedro tuvo miedo, y dice la Biblia que se hincó y le dijo: apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Pero Jesús le dijo una palabra que la semana pasada compartimos: no temas, no tengas miedo y sígueme. Estas 2 palabras solo fueron suficientes para que Pedro dejara todo lo que sabía, dejara su fuente de ingreso, para que él estuviera bendecido, y dijo: ya no tendré miedo, ahora seguiré al maestro. Dejó su barca, dejó
redes, dejó todo para seguir al Maestro. Y Pedro tiene grandes participaciones en el Evangelio. Una de ellas es el capítulo 16 de Mateo, cuando nos menciona que Pedro estaba, vienen con Jesús los discípulos y le mencionan: Señor, muchos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Ezequiel, otros dicen que eres Jeremías. Y Jesús les pregunta: ¿Ustedes quién creen que soy? ¿Ustedes quién creen que soy? Y el que tuvo confianza, la certeza y la sabiduría y revelación de Dios, que dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es por eso que Jesús voltea y de ser el nombre de Simón le dice: de cierto te digo que ahora serás Pedro. Y cuando Jesús le dice sobre esta piedra, se refería a sí mismo: sobre esta piedra fundaré, porque sabemos que Jesucristo es la piedra angular, la base de nuestra fe. Y Pedro lo entendió desde un principio y entendió que Jesús era el Maestro, Jesús era el que bendecía y era Jesús, el Dios. Es por eso que le siguió y fue uno de sus discípulos más apegados, de su cuadro íntimo. A donde sea que él iba, él lo acompañaba, él pertenecía al círculo íntimo de Jesús, donde podía estar cerca de él, donde podía comer con él, donde podía escuchar sus enseñanzas. E incluso cuando Jesús se retiraba un poco, a él los llevaba un poco más adelante con él para que le acompañasen, y después él se dedicaba a orar. Pedro era de los íntimos de Jesús. Y al escuchar esto, Pedro se llenó de fortaleza, de valor, de tal manera que si nos fuéramos a revisar Mateo, en el capítulo 26, Mateo en el capítulo 26 expresa cómo Jesús en la última cena dice: está escrito que se escandalizarán de mí, porque herirán al pastor y todos los que le seguían serán dispersados. Pero vuelve a aparecer Pedro. Pedro estaba ahí y le dice: Señor, yo no te negaré jamás. Y Jesús dijo, antes de que cantara el gallo 3 veces, como lo vemos en el libro de Mateo: tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro, valiente, esforzado y sobre todo muy hablador, dijo: si es necesario, moriré contigo, pero jamás te negaré. Ese era Pedro, con esa seguridad en sus hechos, con esa valentía, con ese desgarro, con ese carácter que pocos pueden presumir. Pedro era muy valiente, era un hombre que dejó el miedo a un lado para seguir al Maestro, porque sabía que ahí era la vida eterna, porque sabía que Jesús era Dios. Pero ¿qué pasó? Pedro demostró ser hombre. Pedro demostró que su palabra era casi nada. Si nos vamos a Mateo, capítulo 26, y acompáñame a esa cita, por favor. Mateo, capítulo 26, Y del verso 69 al 75 podemos ver esta parte donde ya Jesús había sido apresado, donde ya Jesús había sido exhibido ante el pueblo y estaba a punto de ser condenado. Y Pedro fue de los pocos que se acercó e iba entre la bola. Pero cuando esto estaba pasando, una mujer le vio. Él le dijo: tú estabas con Jesús el Galileo. Y la primera respuesta de Pedro la podemos ver en el verso 70. Si tú tienes tu Biblia ahí, Mateo capítulo 26, verso 70 dice: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Simplemente desmintió su dicho: no sé lo que dices, no sé por qué me estás hablando de esta manera. No. Se apartó de ellos y vieron otros hombres que estaban con él. Y en el verso 72, porque le dicen en el 71, también estabas con Jesús el Nazareno. En el 72 nos dice lo siguiente: pero él negó otra vez, jurando: no conozco a este hombre. Eso es lo que él dijo: no conozco a este hombre. Primero es: no sé lo que hablas, y ahora dijo: no conozco a este hombre.
Y en el verso 73 podemos ver que dicen que incluso hablaba como él y se expresaba como él. Y en el verso 74 llegó al punto más extremo de un hombre cobarde. En el verso 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Es decir, no solamente dijo: no sé de qué estás hablando, lo negó. No solamente dijo: no conozco a este hombre, sino que se fue a lo más vil y lo más bajo y empezó a maldecir, empezó a jurar y empezó a sacar su vieja naturaleza, a expresarse como un pescador, con todas las groserías, con todas las expresiones. Empezó a negar a Jesús con tal de no ser muerto, con tal de salvar su pellejo, con tal de que solamente estar cerca sin que nadie lo juzgara a él. Solamente quería ser testigo de lo que estaba pasando. Y de pronto canta el gallo y recuerda las palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras exactas de Jesús? Lo que dice en el verso 75: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. No sé si has llorado amargamente últimamente o en tu vida, pero llorar amargamente te da una frustración increíble. Estar triste en tu corazón porque saber que tú eres el que está mal, eso te destroza. Cuando no hay justificación, cuando no hay ningún un remedio, cuando sabes que tú has hecho el mal, no puedes hacer otra cosa más que llorar. No has remediado nada. Al contrario, has deshecho todo y has sufrido. Estás sufriendo amargamente en tristeza porque con tus hechos, con tus palabras, con tus actos, has despreciado a Jesús. Y así lo digo tal cual: has despreciado a Jesús, porque todo pecado que cometemos lo hacemos contra Dios. Si bien has mentido a tu hermano y tu hermano se ofende, si has mentido contra tu hermano, pero principalmente has pecado contra Dios. Si tú has lastimado a alguien, le has golpeado o has buscado que ese hombre sufriera, no lo has hecho solamente contra el hombre, lo has hecho contra Dios. Cuando tú entiendes que lo que haces no solamente repercute en tu vida cotidiana, sino en tu vida espiritual, esto te hace más vulnerable. Esto como hombre te hace más ruin. Cuando tú entiendes que no solamente has fallado a la persona que está a tu lado, sino que le has fallado a Dios, es doble el dolor que sientes amargamente porque ha fallado. No solamente maldijo para decirle a los hombres, Pedro, decir: te equivocas. No solamente maldijo y empezó a mentir para engañar a los que estaban alrededor, sino que estaba negando a Dios. Justamente a ese hombre que le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ese hombre, a él estaba mintiendo y estaba negando. Es por eso que Pedro tiene que salir llorando. Y todos sabemos la historia de lo que pasa. Justamente Jesús es tomado, es latigueado, es golpeado, escupido, así fue desnudado, avergonzado públicamente, fue llevado por todas las calles, y en cada uno de esos tramos Pedro no iba ahí. Justamente cuando Jesús estaba siendo crucificado y le estaban enterrando los clavos en sus manos, Pedro no estaba ahí. Estaba siendo martirizada su mente porque él había propuesto en su corazón morir junto con Jesús y él no había cumplido su palabra. Había roto su promesa, había hecho las cosas mal y se sentía terrible. Y justamente este hombre, Pedro, lo único que supo hacer es regresar a su antigua vida, es regresar al pasado, es hacer lo único que sabe hacer. Porque justamente el capítulo que acabamos de leer al principio de Juan, capítulo 21, es cuando Jesús ya fue enterrado y al tercer día resucitado. Jesús ya estaba caminando entre los vivos. Cuando hace unos días lo acababan de crucificar y había sido derramada cada gota de su sangre. Jesús había demostrado que era Dios, que es sobre todo nombre y que tenía todo el poder y toda autoridad. Ese era Jesús, el que estaba ahí presente. ¿Y qué es lo que pasó? Jesús
sabiendo que cada uno de sus discípulos se habían dispersado, sabiendo que muchos tenían miedo. Incluso había un Tomás que decía: si yo no meto mi mano en sus heridas, si yo no toco y si yo no veo personalmente, no voy a creer. Pues Jesús fue por ese incrédulo que había caminado con él. Jesús fue por todos aquellos que iban caminando en el camino y se enfrenta con dos hombres. ¿Y qué es lo que pasa? Y dice: es que se acaba de morir un hombre. No te acaba de dar cuenta de la noticia. Es lo que más se habla en todo Jerusalén. Se acaba de morir aquel que decían que era profeta. Y Él les demuestra que es Dios y ellos tienen que regresar a lo que habían escuchado. Y Pedro, que es el que había sido de los íntimos, del que se le había revelado que iba a ser muerto Jesús e iba a resucitar al tercer día, aquel hombre que estaba cerca de él cuando estaba siendo juzgado, ese hombre regresó a su vida del pasado. Jesús ya lo menciona en ese capítulo 21 de Juan, que ya había sido visto Jesús 4 veces antes ante sus discípulos, pero Pedro había decidido regresar a pescar. Pedro había decidido regresar a su antigua vida. Pedro había decidido no seguir más con lo que el maestro le había enseñado. Entonces estaban ahí aproximadamente 7 discípulos pescando de nuevo, recogiendo la red, pero no encontraban nada. Y Jesús se aparece en la orilla y les pregunta: ¿qué hacen? Ellos quieren despedirlo, ellos quieren que se vaya. Y dice: no encuentran nada, avienten la red al otro lado. Y justamente cuando avientan la red del otro lado, sacan una cantidad increíble de peces que aún la red no se rompió, pero la red no podía soportarlo. Había tantos peces en la barca que se dieron cuenta que era el maestro. Y Pedro, al darse cuenta, él estaba desnudo, dice que se ciñe su ropa y se mete al mar a nadar. Justamente estaban cerca de la costa, estaban cerca de la orilla. Iban todos a levantar las anclas e iban a regresar, pero Pedro no pudo contenerse, se viste y se echa a nadar para acercarse a Jesús. Y cuando se está acercando a Jesús, cuando está cerca de la orilla, Jesús lo recibe. Jesús les hace una comida. Jesús parte el pan y los peces. Y aunque nadie se atrevía a preguntarte: ¿eres el Cristo?, ellos sabían que estaba ahí, que era Él. Nadie se atrevía a preguntarle: ¿eres Jesús? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Dios? No se atrevían a preguntarle, aunque había un poquito de duda, pero en su mayoría sabían que era el Maestro. Y al saber esto, ya no hubo más duda, ya no hubo más juicio, ya no podían negarlo. El Maestro estaba ahí con ellos y estaban recibiendo alimento del Maestro, que partía el pan y le daba los peces. Y justo cuando esto estaba pasando, pasa lo que hemos leído al principio. En el verso 15 del capítulo 21 es cuando Jesús mira a Simón. Aquel que había dejado de ser Simón por convertirse en Pedro, le vuelve a decir a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ahora, si nos vamos un poco más al griego original, a los reales escritos originales, dice: me agapas. En la Biblia podemos encontrar 3 tipos de amores, que es el eros, el fraternal y el ágape. Y cuando hablamos del eros, estamos hablando de un amor pasional. Cuando hablamos de un amor fraternal, estamos hablando justamente de los amigos. Pero cuando hablamos del amor ágape, y si ustedes recuerdan, 1 Corintios capítulo 13 nos da la descripción del amor ágape, que es perfecto, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo supera, no es egoísta, no busca lo suyo, siempre está al lado de aquella persona que ama. Y esta descripción perfecta de amor es de Jesús hacia su creación, es de Jesús hacia sus hijos. El amor perfecto lo vamos a encontrar en Jesús, y esta palabra es ágape, agapas. Jesús le dijo: me amas perfectamente, tienes ese amor perfecto hacia mí, me amas más que los que están aquí. Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Una pregunta medio rara, pero
Si me dan a escoger entre Juan y tú, obviamente te voy a escoger a ti, es lo que decía Pedro. Si me dan a escoger entre Santiago y tú, si me dan a escoger entre Andrés y tú, yo prefiero que se lleven a Andrés, que se lleven a Juan, que se lleven a todos los discípulos. Yo prefiero que tú te quedes aquí. Es una pregunta muy obvia, Jesús, yo te escojo a ti. Pero Jesús le dijo, apacienta mis corderos. En el verso 16 vemos que volvió a decir una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me agapas? ¿Realmente lo das todo por mí? Entonces Pedro, al volver a escuchar la misma pregunta, dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, pastorea mis ovejas. Ahora, si comparamos un poco de estas preguntas a las veces que negó Pedro a Jesús, sabemos que son 3 preguntas, 3 veces que lo negó. Pero la tercera vez que le pregunta Jesús a Pedro, en griego le dice, me fileas, amor filial. Eres como un hermano para mí. Y si recordamos la tercera vez que no solamente desmintió lo que estaban diciendo los hombres, no solamente desmintió lo que estaban diciendo las mujeres, en la tercera ocasión Pedro empezó a maldecir y a decir que no conocía a ese hombre, que no estaba con él, y juraba que no estaba con Jesús, que no era su hermano. Y Jesús en la tercera pregunta le dice, me fileas, es decir, me amas como hermano. Y este amor como amigos, como íntimos, como un círculo cercano, lo damos a personas exclusivas. Y Pedro estaba ahí y se entristeció, porque parecía que Jesús dudaba de su amor. Parecía que Jesús no creía que Pedro lo amaba. Parecía que Jesús volvía a desconocerlo. Y es por eso que Pedro se entristece. Cuando uno viene la tristeza, viene el miedo. Y cuando viene el miedo, se va la fe. Y en esa situación Pedro estaba totalmente desconcertado por lo que Jesús le estaba mostrando. Pero Jesús no quedó ahí. Pedro le contestó, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro le decía, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Jesús. Tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi corazón, tú conoces todo lo que está a mi alrededor. Tú eres Dios, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y en el verso 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán y otros te llevarán a donde sea que no quieras. Es una respuesta medio rara, es una contestación de un hombre que sabe que le amamos, pero no comprendemos esta respuesta. Tú sabes que te amo, Señor. Te he fallado. Te he mentido. Tú sabes que te amo. Y el Señor, en su misericordia y en su bendito poder, nos dice, apacienta mis ovejas. Porque ahorita que tienes fuerza, tú puedes hacer lo que tú deseas y puedes ir a donde tú quieras. Pero llegará un tiempo en que tú te negarás y llevarás lo que tú no quieres llevar. Tu carne quiere quedarse en su lugar. Tu carne no quiere predicar el evangelio de tu carne, pero el Espíritu Santo te impulsará de tal manera a que vayas y prediques la palabra de Dios. Como hombre podemos hacer lo que queramos. Cuando éramos jóvenes podíamos correr, desvelarnos, podíamos hacer sin fin de cosas. Pero cuando entregamos nuestra vida a Dios, si no se nos quita la juventud, claro que no. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, nos negamos a nosotros mismos. Y negamos nuestra vergüenza. Y decimos, Señor,
mi carne no quiere. Señor, mi carne no te quiere alabar. Señor, mi carne simplemente está destinada para pecar. Pero el Señor te ama. Y el Señor dice, apacienta mis ovejas. Porque ahora no será con tus fuerzas, ahora será con las fuerzas del Espíritu Santo. Y envejecerás y serás grande, pero lo que harás, lo harás en mi nombre. Si tú te tomas de la mano de Jesús, harás las cosas y proezas en el nombre de Jesús. Lo que tu carne no quiere hacer, lo harás en el nombre de Jesús. Lo que tus ojos no han podido ver, lo verás por la gloria de Dios. Lo que oído no ha escuchado, escucharás por la misericordia y poderosa gracia y amor de Jesús. Él nos ama de tal manera que no está dispuesto a dejarnos condenarnos a nosotros mismos. Por su amor y por su gracia, Él ha sido derramado su sangre para que nosotros seamos salvados. Y es por eso que nosotros nos levantamos cada mañana para alabar a Dios. Y cada mañana no solamente será un constante gracias a Dios, sino que será un constante el predicar y apacentar las ovejas de Jesús, porque todos somos llamados al ministerio de reconciliación. Todos somos llamados a predicar el Evangelio, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque ese es nuestro ministerio. No es para un pastor, no es solamente para un misionero, no solamente es para los músicos, esto es para todos. Amas a Dios, apacienta sus ovejas. Amas a Dios, predica su palabra. Amas a Dios, no importa el cargo, el título que tengas, tienes que evangelizar. Esto nos hemos propuesto este año, y no solamente este año, hasta que Cristo venga, nosotros vamos a evangelizar, vamos a discipular y vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y muchas veces va a venir la carne y va a venir el enemigo a atacar tu mente, a recordarte tu pasado, a que tú perteneces a otro lugar, a otra esfera, que tú no debes de ser un hijo de Dios porque eres un pecador. Pero nosotros ya no seremos esclavos del enemigo, ahora seremos esclavos por amor a Cristo, y ahora negaremos nuestra carne y viviremos conforme a su perfecta voluntad. No haremos lo que el enemigo quiere, haremos lo que el Espíritu Santo nos impulse a ir adelante. No tengas miedo, iglesia. No porque no nos estamos reuniendo en un templo vamos a dejar de creer. No porque no estemos frente a nuestros hermanos vamos a dejar de cantar. No porque no estamos con un micrófono vamos a dejar de orar. No. Con más fuerza e ímpetu, cuando parecen las cosas más oscuras, cuando parece otra vez el mar aparecer enfrente de nosotros, nosotros debemos entender que ya no estamos en nuestras fuerzas, estamos en las fuerzas de Dios. Es por eso que te invito, iglesia, ya no seas esclavo del temor, ya no vivas con la angustia de tu pasado, ya no vivas esclavizado con tus malos hábitos. Ahora vive amando a Dios con todas tus fuerzas, con todo el amor que Él te ha dado. Y es por eso que te invito a que ahí donde estás vas a cantar conmigo. Ahí donde estás, aunque no estamos en un auditorio, aunque no estamos con un púlpito y con múltiples de sillas, y no estamos todos reunidos en un auditorio, lo que realmente importa es nuestro corazón de adorador. Y que nosotros estamos confiando en Dios. Y que nosotros le seguimos a Él. Y que ya no seremos más esclavos de nuestro pecado. Porque somos hijos de Dios y llevaremos su evangelio a toda criatura. Deja todo temor. Y aunque esté tu familia allá a un lado, aunque se escuchen a tus vecinos, aunque estés donde estés, tú canta esto con todo tu corazón. Y esto dice así, de la siguiente manera.